Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. ¿Cómo andamos? Acá estamos. Acá andamos. Sobreviviendo. De domingo. Tuvimos un domingo intenso. Intenso. Colapinto salió 16. No, mirá, no sabía. ¿No sabías? No lo sigo. Bueno, te digo, no estuvo tampoco tan bien, pero llegó hasta hizo toda la carrera. Hizo toda la carrera. Así que bueno, es algo. Es algo. Sí. Bueno, pero tuvimos elecciones, ¿no? También, que fue la que estuvimos atentos todo el domingo. Y bueno, hoy vamos a dedicarle el programa a ver todo esto, ¿no? Sí, aparte son muy, es como que se va integrando. Claro. Es decir, la semana pasada discutimos las elecciones que había habido en Jujuy, provinciales, en Salta, en Chaco, en San Luis. San Luis. Bueno, ahora viene, es como uno va completando y también pones a juego tu análisis, ¿viste? Vos sacás una tesis, después una nueva y ves si encaja o no encaja, qué tenés que cambiar. Y también integrando un poco el resultado de las propias elecciones con otros elementos que quizás quedan más solapados y solo se ven los números de los votos, pero hay que seguir todo esto con qué pasa con la economía, qué pasa con la lucha de clases, la lucha de los trabajadores, tratar de integrar en un análisis único todos estos elementos electorales y del propio proceso social, económico, político. Dale, y nos habíamos comprometido entre nosotros, la gente no sabe, que si tenemos tiempo hablamos un poquito de la muerte de Mujica. Ahí está. Sí. Bueno, si llegamos. Si llegamos, y si no, bueno, queda para la próxima. Bueno, ¿vamos con esto? Vamos. Bueno, sin más, le damos lugar al clásico editorial de Gabriel Solano. Bueno, las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, siempre por ser la capital federal, tiene una importancia nacional. Pero en esta oportunidad fue muy llamativo que, siendo elecciones meramente legislativas, donde solo se elegían 30 legisladores para la legislatura porteña, fueron tomando una dimensión nacional y aparte con la participación muy clara de los principales dirigentes políticos del país, empezando por el propio presidente de la Nación, que la última semana fue a distintos actos a apoyar a Adorni y el cierre de campaña con todo el gabinete nacional presente en el acto de Adorni. Y de otro lado estaba, Mauricio Macri, es decir, expresidentes jugados muy claramente a esta elección. Es decir, que fue cobrando una importancia política mayor a lo que institucionalmente se terminaba eligiendo. ¿Cuál fue el resultado de la elección? Bueno, ustedes lo saben muy bien. En primer lugar salió Adorni, el candidato a la Libertad Avanza, ganó la elección. Es decir, es un dato que a priori parecía difícil, porque las encuestas que venían apareciendo en los últimos 30 y pico de días venían dando siempre que ganaba Santoro, el candidato del peronismo, y a último momento la impresión que dio es que el gobierno logró polarizar la elección, el gobierno nacional me refiero, polarizar la elección y lograr el primer lugar para su candidato Adorni. Esto es un hecho incuestionable que no estaba, quizá en la previa, como una de las opciones más posibles. Sin embargo, este triunfo de Adorni, que insisto, es el dato político de la elección, se combina con otro dato, quizá tan importante como este, que es la escasísima participación de votantes, que no es un hecho que se dio solamente en esta elección de la Ciudad de Buenos Aires, lo vimos la semana pasada que también estuvo presente en diferentes elecciones provinciales, en Chaco había votado el 52% si no recuerdo mal, y las otras provincias oscilaban en torno al 60%, una caída en relación al pasado, pero en la elección de la Ciudad de Buenos Aires tuvimos la participación más baja de la historia de lo que fueron las elecciones de la capital federal, la más baja de la historia, 53%. Esto es un hecho importante. Después vamos a hablar qué significado podemos darle a esta poca participación. Pero si votó el 53% y Adorni obtuvo el 30%, quiere decir que la votación de Milei en la Ciudad de Buenos Aires fue de un 15% sobre el total del padrón. Esto no niega el triunfo de Adorni, de ningún modo. La Libertad Avanza gana la Ciudad de Buenos Aires, pero gana obteniendo un 15% del padrón total de la ciudad. Es decir, que es un triunfo módico, pero triunfo al fin que logra Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Además, es interesante registrar cómo se fue desarrollando el voto en esta elección, su composición social. Cuando debuta Milei en el proceso electoral del 2021 y luego en el 2023, empieza a disputar muchos votos al peronismo
y en la ciudad de Buenos Aires obtiene una cantidad de votos importantes en la comuna del sur, donde habitualmente el peronismo gana, y en cambio en el norte ganaba siempre el PRO durante muchísimo tiempo. En esta oportunidad es interesante ver cómo se modificó eso que ocurrió en el 2023 y en parte en el 2021. Milei logra ganar por sobre todo las comunas de la zona norte, donde hay sectores más pudientes, donde habitualmente es el bastión del PRO, y gana a expensas del PRO, pero no logra ganar en las comunas del sur. Es decir, que va consolidándose un voto de derecha más tradicional de la ciudad, que antes lo tenía el PRO y hoy pasa a tenerlo la Libertad Avanza. Y en cambio las comunas más empobrecidas no logra ese resultado, y es más, en las comunas empobrecidas la participación electoral es más baja que las comunas donde hay sectores económicos más acomodados. Esto uno lo ve en Estados Unidos muchas veces, que los sectores burgueses, pequeños burgueses, tienden a participar más que los sectores proletarios o más empobrecidos. En Estados Unidos, recordemos, el voto no es obligatorio, acá sí. Pero como todo el mundo descuenta que sanciones no hay, se va convirtiendo cada vez más en una especie de sociedad de voto no obligatorio y tienden a participar más los sectores acomodados que los sectores más plebeyos. Y también se registró ese dato acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos una votación, un triunfo de Adorni del 30%, con una escasa participación electoral, con un porcentaje de votos que está bastante por detrás de lo que obtuvo en el 2023 la propia Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y además con una modificación de su composición social, especialmente concentrado en la zona norte, y en la zona sur gana el peronismo, aunque no con un caudal de votos importante. Este triunfo de la Libertad Avanza contrasta con la derrota en primer lugar del PRO. Y acá tengamos en cuenta que quien más se jugó en esta campaña electoral fue Mauricio Macri. En todos los programas de televisión que estaba la candidata, Los Penatos, que era la candidata del PRO, iba acompañada de Mauricio Macri. La campaña se la puso al hombro directamente el expresidente de la Nación. Y el resultado que obtiene en la ciudad es malísimo. Es decir, el PRO nunca tuvo un resultado tan malo en la ciudad de Buenos Aires. No ganó ninguna de las 15 comunas. Un dato muy, muy significativo de este mal resultado. Entonces acá aparece un derrotado muy claro, que ahora hay que ver cómo se manifiesta esto en las elecciones que vienen en el país, y especialmente en la elección de la provincia de Buenos Aires, donde una parte ya del PRO se está fugando directamente a la Libertad Avanza, y es probable incluso que el PRO ni se presente en las elecciones nacionales de la provincia de Buenos Aires. Porque si sacó la ciudad de Buenos Aires, donde gobernó históricamente, donde tiene el aparato del Estado este porcentaje de votos, en la provincia de Buenos Aires puede hacer una elección similar, por ejemplo, a la que hizo el radicalismo acá en la ciudad, que no consagró ni un solo legislador. Entonces es una derrota muy fuerte del PRO, que plantea a término una crisis política de gobierno. Este es otro dato que va a haber que seguir, porque la legislatura que surge de esta elección es una legislatura muy fragmentada y con un oficialismo que está en una muy clara minoría, que le va a costar muchísimo conseguir los 31 votos en la legislatura para votar una ley. Entonces acá se presentan diferentes hipótesis. Si el gobierno local busca un acuerdo con el gobierno nacional para integrarlo al Ejecutivo, pero acá hay que ver si el gobierno nacional quiere integrarse al gobierno local o prefiere seguir una línea de hostigamiento al PRO para directamente correrlo del tablero político y hegemonizar a la derecha en Argentina. Es decir, que aparecen problemas de gobernabilidad, que una gobernabilidad en crisis en la ciudad de Buenos Aires es una crisis nacional, porque la ciudad de Buenos Aires es a la vez la capital federal del país. Entonces son problemas políticos importantes que va a haber que seguir. El peronismo es una fuerza que salió derrotada. Cualquiera que ve la conferencia de prensa de ayer de Leandro Santoro, quien encabezó la lista del peronismo, tiene que concluir lo mismo. Incluso hasta había reproches a Santoro porque se fue muy rápido del búnker y no salió a hablarle a la militancia que estaba esperando algún mensaje de quien encabezó su lista. Y él venía encabezando todas las encuestas hasta días previos a la elección, termina perdiendo el domingo, el día de ayer, y con un porcentaje de votos que representa una caída en términos absolutos y relativos a lo que él mismo había obtenido hace 2 años atrás, cuando fue candidato a jefe de gobierno. Él en ese momento había sacado casi el 33% de los votos, ahora sacó el 27% de los votos, pero no solamente son 6 puntos menos, sino que además, teniendo en cuenta la escasa participación, esta caída es todavía mayor.
Y es una crisis de un planteo político que Santoro desarrolló en función de adaptarse a una tendencia de derecha. Por eso elijo yo mi modelo es el peronismo cordobés, que es un peronismo que representa en Córdoba a los sectores del agro, a los sectores industriales, sobre todo las terminales automotrices. Es un planteamiento claramente capitalista. Y él se adaptó a eso, claramente en función de decir, a ver si de este modo logro avanzar. Le escondió a Cristina Kirchner de la elección, o mejor dicho, Cristina Kirchner también se dejó esconder, porque la Cámpora no hacía una actividad como Cámpora, estaban todos asimilados a esta orientación fijada por Santoro, y sin embargo tuvo este resultado en el cual quedó segundo, con menos porcentaje de votos que la elección pasada y con muchísimo menos votos que la vez pasada. Es decir, es otro derrotado de este proceso electoral. Acá aparecen incógnitas importantes. Insisto, ¿cómo interpretamos nosotros la escasa participación? Es difícil tener una respuesta concluyente, porque podemos nosotros movernos con hipótesis. Y como somos una fuerza política y no solamente analistas, nuestras hipótesis tienen que servir para verificarse en una lucha. Muchos dicen, esto es igual al 2001, cuando hubo mucho voto en blanco en la previa al argentinazo. Hay muchas diferencias con el 2001. Primero que el voto en blanco no es igual a no ir a votar. El voto en blanco expresa cierto grado de actividad. Es ir a un lugar y manifestar un repudio a través de un voto en blanco. Acá la gente se quedó en su casa. Y en el 2001 había fuerzas políticas que llamaban a votar en blanco. En general todas críticas del gobierno de ese momento, especialmente el gobierno de la Rúa Cavallo, el gobierno nacional. En este caso nadie llamó a no votar o a quedarse en su casa. Y además en ese momento el voto en blanco, que fue importante, creció junto con la izquierda. Es decir, que había dos formas de repudiar al gobierno, o votando a la izquierda que crecía o votando en blanco. Dos formas que no tenían el mismo contenido, pero que iban de alguna manera en una dirección similar, al menos contra el gobierno de turno. Acá no hemos tenido eso, porque el crecimiento de la no participación no fue de la mano del crecimiento de la izquierda. Ahora voy a hablar de la votación de la izquierda, que no fue una votación importante, expresa una caída en relación al pasado. Entonces acá tenemos un debate abierto, insisto, donde tenemos que completar un análisis si podemos afirmar que este es un voto de repudio al régimen o en cambio es un voto más pasivo que expresa cierta tendencia a una desmoralización de parte de un pueblo que no logra abrirse un camino para enfrentar este ajuste brutal que está sufriendo. Estas dos posibilidades hay que ver cuáles son ciertas. Lo sabremos en un futuro cercano. Después, el triunfo de Milei, que es otro interrogante importante, ¿es realmente un triunfo contundente que habilita al gobierno a llevar adelante el conjunto de su programa? ¿O es un triunfo débil, dado que tiene un porcentaje de votos menor al que obtuvo en el pasado, con una participación sensiblemente menor a la del pasado? Bueno, esta respuesta tampoco puede ser concluyente de parte nuestra. Vamos a tener que ver qué es lo que sucede. Porque no cabe ninguna duda que el gobierno va a querer valerse del triunfo electoral para profundizar su ataque a los trabajadores y colocarse frente a la clase capitalista como la expresión consecuente para llevar adelante ese programa en detrimento de otras formaciones capitalistas, el macrismo en primer lugar, pero también el peronismo, el radicalismo, que flaquean y no ofrecen garantía de nada. Ahora, esa ofensiva que va a tener que desarrollar el gobierno necesariamente, ¿esta votación lo habilita para hacerlo o no? Y eso lo tenemos que ver porque va a depender fundamentalmente de las respuestas que los trabajadores den mediante la lucha de clases. Si uno hace una analogía con lo que ocurrió en el año 2017, y se está discutiendo mucho en los medios de comunicación esto, cuando Macri gana las elecciones intermedias, y las gana con una diferencia mayor a la que está sacando hoy Milei, porque en ese momento obtuvo una gran votación en la provincia de Buenos Aires, ganó de manera contundente la ciudad, ganó prácticamente todo el país, y 2 meses después se produce una rebelión popular, en el cual el gobierno sufre un golpe y empieza su retroceso, del cual nunca se va a levantar. Uno que ve que ese triunfo electoral no le dio al macrismo los elementos necesarios para derrotar a los trabajadores. ¿Pero por qué no se lo dio? Porque los trabajadores salieron a luchar. Si no salían a luchar, se los hubiera dado. ¿Van a salir a luchar los trabajadores del modo que necesitan para enfrentar esta ofensiva capitalista? Ese es el gran interrogante, al menos para nosotros. El tema está puesto sobre todo en ese lugar. Si va a haber una reacción obrera, popular, para derrotar esta gran ofensiva capitalista contra el pueblo. Y como eso no está escrito de antemano,
solo podemos decir lo siguiente: la votación de Adorni o la votación que Milei tuvo en las elecciones provinciales de la semana pasada le dan al gobierno un empuje para ir a fondo, pero todavía no elementos que sean categóricos. Va a tener que decidirse esto en la lucha de clases. Si los trabajadores salen a luchar, vamos a ver si el gobierno tiene esos instrumentos o no. Y si prima una pasividad, incluso un gobierno con escasos elementos puede llevar adelante su programa. Se trata de conceptos relativos, la debilidad y la fortaleza, no son absolutos. Además hay que tener en cuenta otro factor que lo vamos a profundizar después en el debate. ¿Cuál es la estabilidad económica del gobierno? No cabe duda tampoco que el gobierno logra este resultado electoral amparados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el gobierno empezó una gran crisis, sube la inflación, se profundiza la fuga de capitales, viene el acuerdo con el FMI, viaja el secretario del Tesoro a Argentina para darle al gobierno un apoyo político, anuncian que si hace falta va a haber un préstamo adicional del propio Estados Unidos, más allá de que dé el Fondo Monetario, y logran estabilizar precariamente una situación económica y una pequeña baja de la inflación después del repunte de marzo. ¿Esto es sostenible o no en el tiempo? Es otro gran interrogante. Nosotros vamos a discutir este tema ahora y nuestra respuesta en principio es que parece que no. Pero va a ser esto complementario con la lucha de clases. Termino con el tema de la izquierda. Es obvio que la votación nuestra no es una votación que podamos considerar un avance. No lo ha sido. No lo ha sido. Hemos logrado consagrar a Vanina Biasi a la legislatura de la ciudad. Pero también hay que tener en cuenta que de 17 listas, solo 5 lograron ingresar a la legislatura. Y una es el Frente de Izquierda. Otras 2 se quedaron eliminadas. Una lista, la nuestra, que fue muy atacada por la clase capitalista, por sus medios de comunicación. Primero el ataque al Partido Obrero por toda la lucha que hemos desarrollado y la campaña brutal contra el pueblo obrero. Luego la campaña Vanina por su defensa inclaudicable de la causa palestina. Es decir, que hemos sido atacados por la clase capitalista. Ahora bien, eso es una regla de juego. Nosotros, la clase capitalista es nuestra enemiga y le asiste el derecho a atacarnos y nosotros nos tenemos que defender. Entonces la izquierda en estas circunstancias hace una votación que está por debajo de las posibilidades que habíamos tenido en el pasado. Nosotros estábamos ahora jugando 2 bancas de la legislatura, renovamos solamente una. Entonces en ese sentido no podemos declararnos satisfechos. ¿Qué refleja esta votación? Bueno, esta votación tiene que reflejar indudablemente cuál es la situación de la lucha de clases en Argentina. No estamos en un momento de ofensiva obrera, no estamos en un momento en el cual las luchas estén creciendo. Vamos a analizar las luchas, porque nosotros pensamos que en gran medida de eso va a depender no solo los resultados electorales posteriores, sino algo más importante todavía, el futuro del gobierno de Milei y el futuro de la clase obrera argentina. Pero esa cierta pasividad que todavía prima no es el mejor, digamos, escenario para una votación importante de la izquierda. En una marea, una campaña reaccionaria en la cual la derecha golpeando diferentes situaciones, y hemos tenido en ese sentido, durante este nuevo periodo, una campaña derechista creciente. Entonces la izquierda obtiene una votación módica, pero que no deja de ser un piso que conquistó con una larga tradición de lucha en la ciudad y en el país, que nos permite ingresar a la legislatura, y por lo tanto no hemos sido barridos del mapa en este momento por una marea reaccionaria, no. Estamos plantados, logramos una presencia, logramos una conquista, y es una plataforma para enfrentar lo que viene. Entonces este análisis, insisto, nosotros lo colocamos a debate, y hay muchos interrogantes que, insisto, metodológicamente lo tenemos que dejar abiertos, porque va a depender especialmente de cómo los trabajadores reaccionan frente a una ofensiva capitalista que recién hemos visto los primeros capítulos, pero sabemos que viene por más. Muy bien. A ver, ¿cómo ordenamos un poquito? Yo algunas observaciones como para empezar a pelotear un poco. Creo que es interesante detenernos un poco en el análisis este. Vos hiciste alguna primera hipótesis, ¿no? De este voto o de esta abstención de todo ese sector que no se acercó a votar. 47%. El 47% de la capital, en línea con lo que venía sucediendo en las elecciones provinciales de la semana pasada. Para mí está muy bien la comparación esta con 2001 y esta diferenciación, porque si no nos compraríamos nosotros algo que nos conviene, nos podría entusiasmar, diciendo, bueno, acá se está preparando un estallido social y las cosas no son tan lineales, y por lo tanto corresponde complejizar un poquito el tema. Ahora,
salvado eso, un cuadro que uno podría en principio atribuirlo a cierto despolitización o falta de interés, bueno, también está reflejando la dificultad del régimen político para tratar de contener a todo un sector de la población, mantenerla en un interés en el propio proceso político del país. También es cierto Desmovilizarla a un voto. Claro, la desmovilización ya no solo se refleja en una participación activa en el proceso social y político o en la lucha, etcétera, sino incluso en una participación relativamente pasiva como es Ir a votar. Ir a votar una vez cada 2 años. Pero bueno, está reflejando un límite de la propia democracia capitalista para convocar a las masas a una participación en el proceso electoral. Sí, legitimar con el voto las acciones de un gobierno capitalista. Claro. Eso en ese punto tiene un problema. Que son los términos de la regla de juego vigente, Lógico. digamos. Entonces ese es un tema que me parece importante. Luego, para mí hay que ponderar, hay que subrayarlo en el análisis, vos lo mencionabas, el hecho de que el gobierno logra esta elección como resultado de un rescate, ¿no? El rescate que logra el gobierno de la mano del Fondo Monetario Internacional, los 20.000 millones de dólares, de otros bancos internacionales, que en gran medida rescataron al gobierno de un colapso económico que se venía gestando y que tuvo un pico fuerte entre marzo y abril. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el gobierno con este rescate económico logró evitar, por un lado con el rescate de los dólares que puso el Fondo Monetario Internacional y una cantidad de bancos internacionales, logró por un lado frenar una devaluación muy importante, combinado con poniendo en marcha un carry trade, un esquema de especulación, una bicicleta financiera que indudablemente tiene como contrapartida un peso muy agudo contra el propio fisco, comprometiendo los recursos del Estado. Esto es importante. Aparte está Kristalina Georgieva, que también dijo, ojo, votemos bien en octubre. Lo dijo ella misma en una conferencia de prensa en un acto bastante inédito del Fondo Monetario Internacional. Lo denunciamos acá y lo repudiamos acá. Lo repudiamos. Vino Bessent, vos lo mencionaste, el secretario del Tesoro norteamericano. Luego vino, ¿cómo se llama? Halsey, que es el jefe del Comando Sur, que pasó bastante desapercibido, porque nosotros la conocíamos a Laura Richardson. Ahora, bueno, lógicamente cambió la gestión norteamericana, cambiaron el jefe del Comando Sur. Sí, pero hizo el mismo recorrido. Vino a Buenos Aires y se fue a Ushuaia también. Y se fue a Ushuaia. El mismo recorrido. El mismo recorrido, pero son todas señales del acompañamiento del imperialismo norteamericano a la gestión de Milei y al gobierno de Milei. Y te agrego, los chinos le renovaron el swap. Y los chinos renovaron el swap. O sea que tampoco los chinos partieron el tablero. Claro. Porque si no, se acababa... Sí, no tenía la reserva, era muy la mitad complejo. de las reservas son swap, más de la mitad. Entonces, también el gobierno logra eso y el gobierno monta esto. Es decir, que el gobierno haya logrado que la devaluación no sea tan brusca está en la base de lo que el gobierno luego logra que no se dispare tanto la inflación. Nosotros tuvimos una disparada fuerte de inflación en marzo. Ahora salió la semana pasada la inflación de abril del 2,8 y se desaceleró cuando, bueno, había todas previsiones que podía ser mayor, el 3%. Sin embargo, fue del 2,8, que naturalmente sigue siendo alto, ¿no? Si uno compara con cualquier país del mundo. Pero es una desaceleración y es indudable que esto opera en el... Lógico. Entre los trabajadores, entre las masas. Hoy varios analistas destacaban el tema de... le llamaban plan platita de Milei al dólar barato. Que particularmente si uno mira en lo que va del año, el número de gente que viajó al exterior aprovechando el dólar barato son más o menos 3 millones y uno podría presumir que 1 millón fácil deben vivir en la ciudad de Buenos Aires. Que es también un aspecto del que se agarró particularmente Adorni, Milei, etcétera, de esas virtudes de cierta contención del proceso económico para que no se desmadre todo y que efectivamente puede haberse expresado en las urnas en esta votación del 30%. Ahora, yo veo muchos elementos. Está este gran tema del abstencionismo, porque si uno mira
el primer ganador fue el ausentismo. El número es altísimo. Luego, la interpretación de qué es lo que desmovilizó a un sector tan importante de la población de la ciudad para ir a expresarse en las urnas es compleja, tiene muchos aristas, pero ninguna de las alternativas políticas que se presentó logró traccionar a ese sector a votar. Otro dato es que ese 30% que saca Adorni, que si uno lo compara con el padrón electoral total, la población que estaba habilitada a votar es un 15%, fue en gran medida a expensas de la derecha más tradicional de la ciudad de Buenos Aires, que es la del PRO. Lo del PRO fue un derrumbe completo. Gabriel lo decía, no ganaron una sola comuna. Y ellos vienen de gobernar 18 años consecutivos. Sí, con porcentaje del 50%. Exacto. Entonces hay como una reconfiguración política del mapa de la derecha, que fue uno de los grandes objetivos que se puso Milei. Y Milei, Karina Milei, etcétera, la camarilla libertaria que decidió venir a la ciudad de Buenos Aires a terminar de fagocitar por completo al PRO. Ahora se abren todas las incógnitas de cómo esto repercute en la provincia de Buenos Aires, porque incluso ya es plausible uno adelantar una fuga de nuevos dirigentes del macrismo a la fila de la Se abrió Libertad el libro de Avanza. pases. Por eso, y ya vienen Ritondo y Santilli, están ahí hace rato viendo su integración eventualmente en una elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí hay una disputa claramente por ver quién se queda con esa representación o ese liderazgo político del espacio de la derecha más tradicional. Y con un PRO que no es solo Silvia Los Penatos, sino con un Mauricio Macri muy fuertemente saliendo a jugar en la ciudad. Entonces, esto ahora hay que ver cómo se proyecta a nivel nacional, pero es un dato que me parece a mí sumamente relevante. Y junto con ello, si seguimos el espectro de la derecha, nosotros ya habíamos visto que, bueno, el macrismo iba mal porque iba con Juntos por el Cambio implosionado. La coalición cívica por un lado, los radicales por otro. Y es un dato también la pésima elección de los radicales con Lula Levy o, por ejemplo, de Marra. Marra, que buscó acaparar al electorado más tradicionalmente derechista, derechizándose de una manera hiperexacerbada. Toda su campaña fue contra las personas en situación de calle, etc. Y no logró entrar a la legislatura. Quedó por detrás del Frente de Izquierda. Entonces, eso también es para tenerlo en cuenta, porque nosotros también sufrimos el retroceso en el caudal electoral con el Frente de Izquierda. Logramos, con muchas dificultades, una campaña llena de adversidades, meter a Vanina, pero no renovamos las dos bancas como aspirábamos. Pero entramos en el pelotón de las 5 fuerzas por arriba de Lula Levy, Kim y un Marra, que yo veía hoy a la mañana, por ejemplo, las mediciones de Ibope de la participación en los streams o en los medios de comunicación. Más de un 75% de ese espacio lo consumieron Lula Levy, la candidata radical, Marra y Kim. Y eso no se tradujo en un ascenso electoral. Los grandes medios de comunicación, poniéndolos arriba, ¿no?, del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda fue borrado, por ejemplo, fue borrado de los grandes medios de comunicación. No, y cuando no fue borrado... C5N no fuimos ni una vez. Y cuando no fue borrado, fue atacado. La hemos escuchado claro. a Romina Mangel en Radio Con Vos haciendo propaganda reiteradamente contra claro, Vanina. Para mí importa, acá mencionamos a C5N y a Radio Con Vos, porque es el progresismo, te quiero decir. Son los medios progresistas. O sea, no hablemos ya de La Nación, Clarín. Entonces, acá hubo una campaña muy decidida, colaborando a la derechización de la campaña. Yo creo lo siguiente, a ver, déjeme, actúo como abogado del diablo. Sí. Yo soy ahora, cumplo esa función. No siempre que te ataquen te jode, a veces te conviene. Es decir, a veces es más, vos querés que te ataquen. En política, si me ataca Sí, soy protagonista. soy protagonista. Peor que te ignoren. Entonces, ¿por qué? Pues toda respuesta, viste, te lleva a otra pregunta. Interrogante. Lógico, digamos. Uno puede conformarse con respuestas, pero en realidad siempre una respuesta te abre un nuevo interrogante y así, eso es lo divertido de la política, ¿no? ¿Por qué el ataque nos perjudica y no nos beneficia? Cuando podría haber sido al revés. Yo creo que en el fondo, lo que hay, digamos, como punto de partida para una explicación, es la dificultad que está encontrando el pueblo argentino para enfrentar al gobierno. Porque por ejemplo, nosotros nos atacan básicamente ¿por qué? Porque somos quilomberos, porque hacemos lucha, cortamos la calle, piqueteros. Ese es nuestro zurdos. Y ese problema,
hoy, digamos, de alguna manera las elecciones son una traducción de la lucha de clases. Distorsionada, si uno va a la frase famosa de Lenin, pero que sea distorsionada no deja de ser una expresión. La frase expresión distorsionada de lucha de clases hay que tomarla integralmente. Lo que es expresión y lo que es distorsionada. Entonces ahí tenemos una dificultad. Por eso es importante poner un acento fuerte en la lucha de clases. Porque esto no se mejora con una mejor campaña electoral nada más. Este cuadro cambia si hay una irrupción de la clase obrera. Lo que pasó en diciembre del 2017. Es decir, no es que nosotros en el 2017 no sé cuánto sacamos, ya no me acuerdo. Creo que no nos ha habido mal. No, hicimos una buena elección. Por primera vez metimos 2 diputados nacionales por provincia, con Del Caño y Romina. Tenés razón. Nos fue más o menos bien, digamos. Nada guau, pero nos ha ido bien. Fue un progreso en relación al pasado. Pero lo que cambió la situación fue la irrupción obrera. Eso hoy no está descartado que se pueda dar. Pero todavía no se dio. Y después de, ¿cuánto? 1 año y medio de gobierno de Milei, las dificultades son grandes. Todavía la burocracia sindical mantiene una tregua con el gobierno bastante acentuada. Las paritarias, el gobierno no las homologa y... Sí. Y hay expresiones de lucha muy moleculares, digamos. Sí, pero, importantes, pero... Para darle un poquito más de vuelta de roda. Sí. A ver, nosotros tenemos que, por ejemplo... por un lado, nosotros tenemos la clase capitalista alineada con el gobierno. Esto claramente es así. Claro. Nosotros lo caracterizamos tempranamente. Ahora he escuchado, por ejemplo, a Berkovich. No lo leí, pero sería importante leerlo. Sacó un libro, ¿no? El país de los dueños, o bueno, los dueños del país, una cosa por el estilo. Lo tengo ahí para leer ya, pero... Ahí está, mira. Que bueno, escuché una entrevista por arriba, pero la tesis es que los dueños del país están con Milei. Están con Milei, ¿no? Que era algo que nosotros veníamos caracterizando mucho, no por un problema de que se dividen, los industriales no quieren a Milei porque no les conviene el tipo de cambio y cosas por el estilo, sino que están todos con Milei, por una parte porque es un ataque furibundo contra la clase obrera y por otra parte porque quieren morder de los negocios que los tiene el Estado y se lo quieren quedar todo un sector privado. Más o menos anda por ahí, por lo menos lo que escuché o lo que yo entendí. Entonces, ese punto está. La clase capitalista está alineada con el gobierno. Y está alineada con el gobierno detrás de un discurso muy derechista. Y acá se ha armado cierta, llamémosle, para usar una categoría que no solemos utilizar mucho, pero que... Consenso. Sí, consenso, una hegemonía de un discurso profundamente reaccionario. Sí. Donde está desprestigiado el problema de que vos sos un piquetero, de que un corte de calle... Y progresa, en simultáneo, progresa una ofensiva capitalista muy fuerte. Una cosa que ya te dejo, Juli, nada más. Hoy se lo dije a alguien que me llamó. Digo, lo peor son los dueños de las pymes. Lo peor. Y ahí me acordé de Anamá Ferreira. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Tomaste un café con ella. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y yo, bueno, me metí un lance para divertirme un rato, que le escribo, che, Anamá, no puedes votar a Milei, y se arma un café, que tuvo mucha difusión mediática. Entonces, como yo fracasé, o sea, fui a comenzar la lucha política. Y fracasé, me tuve que explicar por qué fracasé. Y para mí fue todo un hecho. Yo, cuando expliqué por qué fracasé, dije, no, con Anamá todo bien, pero ella es una pequeña empresaria. Me lo dijo. Y yo quiero bajar el costo laboral en mi empresa. Tengo 8, no es techín. No es... El problema de atacar a los trabajadores de parte de las famosas pymes es un punto, pero... hoy escuché a un peluquero famoso, no me acuerdo, me los confundo, peluquero famoso, que apoya a Milei, muy amigo de Milei. El tipo dice, tengo una pequeña empresa, tengo que bajar los costos. Ese gran problema entonces dice, cerraron un montón de pymes, y no dicen nada. Los tipos están bajando los costos laborales. Y ese problema es lo que la burguesía apoya de Milei más que cualquier otra cuestión. Lógico. Y ese apoyo tan contundente de la burguesía, del capital a Milei, es también lo que explica en buena medida la derechización de todo el arco político. Lógico. Porque ese es el otro elemento que hay que incorporar. Recordemos que Milei llega hasta acá, ahora tiene el espaldarazo, o sea, la jodita esta nos sale de 20.000 millones de dólares, el espaldarazo del acuerdo con el Fondo Monetario, pero previo a eso, una de las medidas claves para que él se haga de los dólares necesarios para seguir estirando y aguantar la situación política fue el blanqueo de capitales. Y el blanqueo de capitales en el Senado se votó por unanimidad. Es decir, ahí
hay un elemento que muestra que finalmente son todos agentes del gran capital, de la burguesía, etc. Con Santoro en la ciudad de Buenos Aires en esta elección se vio. Es decir, uno dice, bueno, a nosotros nos atacan furiosamente y nos cuesta responder a esos ataques o hacer de esos ataques una cierta virtud. Uno de los temas por los que nos atacaban era por la defensa que hizo Vanina, aparte personalmente, inclaudicable con respecto a la causa palestina. Bueno, Santoro, ya acá lo habíamos denunciado, que integra el grupo parlamentario de amistad con Israel, etc. Él señalaba en la campaña electoral que una de sus preocupaciones era el crecimiento del antisemitismo. Entonces, uno ve ese contenido tan de derecha, de incluso las variantes que se supone que son progresistas, etc. Y también hay que integrarlas en un análisis de, digamos, el aislamiento de las posiciones de izquierda o de la izquierda, o las dificultades que tiene la izquierda para abrirse. Vos tenés que, en otras ocasiones... Y con Trump, tanto con Trump. Todas las cartas de Cristina, o Guillermo Moreno, o todos ellos, o C5N, diciendo, no, Trump es peronista. Claro. Claro. Porque es proteccionista, Porque como es proteccionista. nosotros. En cambio el otro. Entonces no hay ningún combate. Prima las posiciones del imperialismo sobre las fuerzas políticas, prima la ofensiva capitalista sobre la clase obrera, sobre la fuerza política, y la expresión ideológica de eso era tendencias derechistas. Ahora, en otro momento, si vos ves la campaña del macrismo en 2015, siempre Macri fue un derechista podrido. La 2015 ya me perdí. 2015 fue la presidencial contra Scioli. Scioli Macri, que gana Macri. Si vos ves la campaña 2015, sí. Macri dijo pobreza cero, Sí. vamos a eliminar el impuesto a la ganancia al salario. Había una campaña, me acuerdo, que le hacían que los docentes tenían que cobrar como que respondía. No puede ser que los docentes cobren cualquier cosa. Es decir, tomaba reivindicaciones sociales. Naturalmente, todo gobierno y todo capitalista también... Milei también lo dice. Hace demagogia. Yo termino con la pobreza combatiendo la inflación. Pero en aquel momento, más marcadamente, se hacía. Los progresistas se barnizaban. Perdón, los derechistas se barnizaban de progres. Mientras que ahora los derechistas se barnizan de derechistas y se corren por derecha entre ellos. Y los progres se derechizan. Y los progres se derechizan. Para adaptarse. Sí, y lo de la izquierda, yo creo que nuestro resultado electoral, que refleja en primer lugar y por sobre todas las cosas las dificultades de la clase obrera para enfrentar al gobierno y la ofensiva capitalista, no solamente el gobierno, la ofensiva capitalista de la fábrica, sí. Ese drama. Un gobierno no homologa una paritaria y bueno, ¿cómo haces? Entonces está la idea muchas veces que luchás al pedo porque no te abrís un gobierno que no te da nada. Aparece el problema que la lucha no te incentiva porque no le puedo sacar nada. Entonces eso es, y después también tenemos un problema, que es que el kirchnerismo se lo asimila mucho a la izquierda. O la izquierda se asimila mucho al kirchnerismo. Entonces las posiciones estatistas fracasadas del kirchnerismo, controles de precio... todo lo que fracasó con Alberto, Cristina y Massa. Todo eso se lo ve casi a la izquierda como una variante quizá un poquito más radicalizada de ese mismo programa. Y para eso jugó un gran papel la izquierda que se integró al kirchnerismo. El Partido Comunista Revolucionario, Patria Grande, porque le dieron un barniz claramente izquierdizante al frente de todos. Lógico. Que tenía un programa nacionalista burgués. Pero también dentro del frente de izquierda, así vamos hasta el final, no está del todo clara esa delimitación. Porque la idea solamente de atacar al peronismo por asimilarse a la derecha es correcto, pero no se puede limitar a eso. Si uno no ataca el programa propio del peronismo, que lo lleva a asimilarse a la derecha y critica la experiencia nacionalista burguesa que hubo en el pasado. Porque si no, parece que vos estás retomando la bandera que el otro baja y vos te haces del otro, ¿se entiende? Sí, Si el otro baja una bandera, vos te agarrás en la expectativa de que el electorado que votó al otro con esa bandera te va a votar a vos. Pero si vos levantás la bandera del otro, sos el otro, ya no sos más vos. Entonces, cuidado con esa dinámica de la viveza de levantar banderas ajenas, porque terminar anulando tu propio programa y alternativa política. Sí, aparte disolvés de la crítica el problema del carácter de clase. Lógico. De esa fuerza política como es el peronismo, que finalmente es una fuerza del capital. Por eso en este momento lo que reclama la burguesía es un alineamiento con un gobierno de tipo derechista o garantizarle cierta gobernabilidad, porque acá también hay que incorporar, hablábamos mucho de la lucha de clases, del papel del peronismo en los sindicatos, de la CGT, de la CTA.
porque acá no se homologan paritarias, se ataca el salario y no tenemos una respuesta del movimiento obrero organizado. No, la UTA firmó. Por eso, muy por el contrario. Y aparte, recuerdan el último paro general, lo decía creo que Maturano. Acá hacemos un paro para contener y comprimir porque el gobierno tiene que llegar al 2027. Entonces son un factor de gobernabilidad porque finalmente el problema es el carácter capitalista de esas fuerzas políticas. Y no hemos tenido, un dato interesante, ojalá que se revierta, una lucha. Por ejemplo, nosotros venimos de una gran lucha universitaria el año pasado. Este año no la tenemos todavía. Y si uno habla con los compañeros, por lo menos yo hablo con los compañeros nuestros, cada uno hablará con quien quiera hablar, los esfuerzos en esa dirección todavía no prosperaron. No quiere decir que no prospere. Este jueves hay una marcha convocada por sindicatos y hasta por la propia Universidad de Buenos Aires al Ministerio de Educación. Hay que ir, ya vamos a ir. ¿Qué dimensión va a tener? No tenemos claro. Ahora, el ajuste contra la universidad es brutal. Y no se repite, es decir, ahí están las dificultades para que se vaya eslabonando un movimiento de resistencia que tenga también una traducción electoral. Es difícil también que la izquierda pueda encontrar una alquimia por la cual su votación prescinda de un soporte de la lucha de clases. Es difícil. Es difícil y cuando ha existido fue endeble. Endeble, muy transitorio. Muy transitorio, porque, bueno, naturalmente habrá sido un mérito, o fue un mérito, poder explotar la crisis de los partidos tradicionales, aparecer como el representante de intereses genuinos de los trabajadores y demás, pero si eso no está acompañado de un movimiento de lucha, una estructuración, etcétera, tiene pie de barro. Lo hemos visto en distintas provincias, en distintas elecciones. La clave nuestra pasa por la organización de los trabajadores. Aquí insistimos, hay que ir a la UTA. ¿Cuántas veces lo dijimos? Sí. No, y aparte hay que prestarle atención porque es cierto que uno mira el cuadro político más general y el dato no es la intervención de los trabajadores peleando por lo propio, pero decíamos que sí hay ciertos sectores que empiezan a levantar cabeza, que están peleando. Tuvimos, previo a la elección, creo que fue el viernes, cortes y acciones de lucha muy importantes de choferes de la UTA. Abajo de la lluvia. Abajo de la lluvia, aparte que les mandaron la policía a reprimirlos, etcétera, y que son unas 50 líneas del AMBA que están denunciando la entregada brutal de Roberto Fernández de la UTA en la paritaria. Que cerró una paritaria que es verdaderamente ruinosa. Ellos denuncian que tienen en este momento sueldos bastante bajos, muy por debajo del costo de vida, y la paritaria que cerró la UTA son 100.000 pesos de aumento, en un 8,3% exactamente, que lleva, por ejemplo, el salario del bolsillo de un conductor, de chofer de colectivo, en junio a 1.300.000, y el de una categoría promedio técnica a 895.000 pesos. El reclamo era 1.700.000 de básico. Exactamente. Ellos están... Claro, ese el reclamo que hacía, en principio, que había planteado el sindicato. Claro. Pero los sectores combativos decían 2 millones de bolsillo, queríamos 2 palos 500 para que sean de bruto, para que sean neto. Pero el paro 700 tampoco fue un paro 700. No, ni siquiera. No, nada, entregaron todo. Por supuesto que acá la Secretaría de Trabajo salió a homologarlo en tiempo récord. Es decir, el problema del cepo al salario es el corazón de la política de Javier Milei. Sí, que decía que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario producido por el exceso de dinero, y ahora trasunta su afirmación, que la dijo hasta el hartazgo, y pasa a ser que los salarios generan inflación. O sea, cambió su discurso. Ahora el problema es el aumento del salario, pero en realidad si él contiene la inflación es porque tiene bajo el piso los salarios. Lo cual también hace que repercuta, por más de que uno diga, bueno, el 2,8 es alto, pero se desaceleró el incremento inflacionario. Ahora el impacto sobre los ingresos de las familias trabajadoras sigue siendo muy fuerte, porque están recontra por detrás. Ahora, este proceso en la UTA es auspicioso, porque nosotros, bueno, estamos ahí participando, promovemos una interlíneas, pero son cuerpos de delegados combativos que levantan cabeza nada menos que contra esta burocracia repodrida y que están denunciando el cepo al salario, reclamando la reapertura de las paritarias. Así que habrá que seguirlo de cerca y llamamos a los compañeros que miran a reforzar la militancia sobre la UTA, porque efectivamente hay algo... Hay una convocatoria acá que me enviaron para el jueves a las 12 horas, jueves 22 de mayo, ahora, los próximos días, en Caseros,
a 8 cuadras de la General Paz, están convocando 37 cuerpos delegados de 37 líneas, incluida la 60, ¿no? Que es media una referencia, ¿no? El cuerpo delegado de la 60. Están convocando para una convocatoria a los delegados para ver cómo continúa la lucha en oposición a la línea que si la UTA es total, porque tiene un ala derecha carnera decidida. La de Bustinduy. Claro, y sale un ala combativa. Así que la UTA está en un estado de... Está estallada. De liberación. Sí, y después está la lucha metalúrgica de Tierra del Fuego. Impresionante. Que obviamente es una lucha que tiene muchos componentes, porque aparece la gobernación involucrada, las patronales involucradas, pero nosotros defendemos los puestos de trabajo. Lógico. Es que el gran disparador fue esta medida del gobierno de la reducción de las tarifas aduaneras de un 16 a un 8% ahora, y planean para enero llegarla al 0% en todo lo que tiene que ver con la importación de teléfonos celulares y otros productos tecnológicos, digamos, que es el bastión de la producción ahí en la provincia de Tierra del Fuego. Y ahora tenemos un paro por tiempo indeterminado de la UOM de Río Negro. No, de Río Grande. De Río Grande. En Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Río Grande. Que están reclamando precisamente la defensa de los puestos de trabajo. Venimos de despidos masivos, yo ahí estaba leyendo un poco, en 2024 se perdieron 4.000 puestos de trabajo. Ahora Sturzenegger salió a decir que él estima un costo de 60.000 empleos nuevos con estas medidas, pero ellos lo presentan como que va a redundar en un beneficio para los consumidores porque va a abaratar el costo de los productos finales, lo cual está por verse, porque acá también lo que se va a habilitar es todo un negocio de sectores de la patronal con las importaciones. Notebook y Netbook ya se quitaron aranceles y no bajaron. No bajaron los precios, exacto. Digo, para tener en cuenta una experiencia concreta. Las principales empresas salieron a desmentir esto de que se va a traducir en una reducción del 30% del costo de los productos finales. Después tenemos situaciones, una de las más importantes, que tiene más de la mitad de la fabricación de celulares, es la empresa Milgor, que es la de Nicolás Caputo, el primo de Toto, el ministro de Economía. Ellos en el 2020, ellos vienen también ejecutando despidos. Hay aparte, si uno se pone a analizar en el rubro, la precarización y la tercerización laboral son fenómenos sumamente extendidos. Y los salarios son de miseria absoluta. Son de miseria. Ellas se jactan de en el 2024 haber reducido un 23% los gastos en materia salarial y en materia de jornadas de trabajo. Es decir, presionando a la baja, llevando a la baja el salario y por otro lado reduciendo los puestos de empleo. Entonces, ahora se prevé que la ofensiva puede ser muy grande y acá siempre está la trampa de la defensa de intereses mancomunados, o sea, hay una gran defensa de la industria de ensamblaje nacional, digamos, de este tipo de productos, que debería unir en una causa común a los trabajadores con los obreros. Y eso un poco es la trampa que se presenta. Bueno, el gobernador, que es peronista, Gustavo Melela, se inscribe fuertemente en este campo, porque, bueno, otro de los aspectos es que todo esto, lo que es el área aduanera especial, que establece exenciones impositivas, por ejemplo, estas patronales no pagan IVA, no pagan ganancias, no pagan un montón de gravámenes, y ese régimen especial hoy es el que está en la mira del FMI, porque es uno de los gastos tributarios más importantes. El gasto tributario es lo que se exime de pagar impuestos a sectores capitalistas. Es un ingreso que no se da, y no es un gasto, en el sentido que sale. Claro, pero es un algo ingreso que debería ingresar, pero que no ingresa. Claro. Que deja de recaudar el Estado, exactamente. Igual el gobierno no toca los impuestos, porque lo que dice el gobierno es que yo quiero Tierra del Fuego en todo el país. O sea, lo que yo quiero es bajarle impuestos a toda la clase capitalista. Pero el gobierno está discutiendo una reforma fiscal, que hay que seguirla. Una reforma tributaria. A una especie de super IVA, así lo están llamando. Con lo cual vamos la simplificación. Sí, pero que va a redundar en un incremento de una matriz impositiva con un costo sobre el consumo y no sobre el capital. Lógico. Entonces, eso es lo que está buscando el gobierno. Ellos dicen, yo no toco los impuestos, lo que hago es bajar impuestos porque están bajando lo que es impuesto en importación. Digamos, ¿no? Que está afectando eso. Pero si uno lo ve bien, lo que vale para Tierra del Fuego vale para muchísimas industrias en Argentina. Si con la lógica de Tierra del Fuego mañana tenés que destruir la industria automotriz, porque las terminales automotrices de Argentina son en general ensambladoras de productos importados. Autopartes, sí. Está claro. Entonces, ojo, porque acá hay un discurso de oponer a los trabajadores de Tierra del Fuego al interés general del consumidor en Argentina, que también son los trabajadores. Entonces dice a un laburante, che, escúchame, si cerramos Tierra del Fuego,
vos vas a comprarte el celular más barato. Cosa que no es así, pero a costa de despedir a 7.000 laburantes. Y tampoco es que vos tenés un cuadro de reactivación económica y decís, bueno, perdemos 7.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego, pero se abrieron no sé cuántas empresas y vinieron las inversiones en minería y en petróleo. La reestructuración capitalista es salvaje. Porque un gobierno de trabajadores puede hacer reestructuraciones. Sí, y armar transiciones. Lógico, armaste una transición. Es cierto que Tierra del Fuego tiene un interés estratégico, también es cierto. Es decir, es una zona que vos es la entrada a la Antártida, es decir, hay que poblar Tierra del Fuego. Nosotros buscaríamos una forma de poblarlo, que no sea a costa de un producto mucho más caro que paga toda la población. Pero la reestructuración en manos del capital es a costa de los trabajadores. Sí, aparte, yo decía, los salarios son bajísimos en el rubro. Y está todo este régimen impositivo especial que beneficia a la burguesía de este rubro. Lo que habría que hacer es abrir los libros contables de las empresas. Por ejemplo, para conocer cuáles son los costos reales de producción. Porque los tipos tienen un régimen súper beneficioso y al mismo tiempo pagan salarios de miseria. Los trabajadores de estas empresas sí pagan IVA, sí pagan los impuestos que cargan sobre el consumo. El costo de vida ahí es mucho más alto que acá. Lógico. Con salarios que son bajísimos. Sí. Entonces hay que defender los puestos de trabajo y no defendemos las empresas. Exactamente. Así que bueno, atentos ahí porque hay una verdadera rebelión en Tierra del Fuego. Y luego, bueno, hay distintas luchas, yo mencionaba, están aisladas. Llevamos 80 días de ocupación, llevan los trabajadores de Morbillo, que se movilizan esta semana, creo que el miércoles, a La Plata, es decir, a la capital de la provincia de Buenos Aires, donde está la gobernación, porque le están reclamando al gobierno de la provincia que se haga cargo de garantizar la continuidad productiva. Tenemos una lucha muy importante. ¿no? El miércoles van a La Plata, sí. A las 11 de la mañana. Tenemos también en la provincia de Buenos Aires una pelea que están dando sectores de la docencia, que es muy importante, porque acá Baradel y otros gremios de la provincia de Buenos Aires vienen de firmar una paritaria, que es una paritaria ruinosa. Si uno mira los porcentajes, parecen por arriba de la media, ¿no? Firmó un acuerdo que va en mayo el 6% y en junio el 4% de aumento. No obstante, nosotros partimos de salarios muy, muy bajos de la docencia en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la motosierra de Kicillof es implacable también en el área educativa. Yo me los anoté. Por ejemplo, una maestra sin antigüedad tiene como salario básico 602.900 pesos. Un preceptor, 505.000 pesos. Un profesor con 10 módulos, 401.000 pesos. Bueno, a eso vos le das un aumento del 10% en 2 cuotas, efectivamente no va a mejorar mucho la posición, porque son salarios muy bajos. Y lo que hubo interesante es que hay uno de los gremios de los que no firmó la paritaria, que es la FEB, que va a un paro mañana. Los gremios y los sectores de la multicolor, el SUTEBA Tigre y demás están impulsando el paro de esta jornada de lucha y vienen de haberse movilizado casi 1 millar de compañeros docentes a La Plata la semana pasada. O sea, esta paritaria se llega luego del fracaso de 3 reuniones, digamos, consecutivas. Y bueno, hicieron una asamblea luego de esa movilización, fueron a distintos puntos de la provincia, al IOMA, a la Dirección General de Escuelas, y votaron permanecer en estado de alerta y movilización. Así que bueno, hay que ver qué nuevos capítulos. El tema en Provincia de Buenos Aires es muy importante porque acá también desenmascara a la idea de que Kicillof sería el escudo protector. El escudo protector frente al ajuste, claro, y la motosierra de Milei. Muy lejos de eso, nosotros hemos denunciado muy claramente que ha sido un vehículo de toda esa motosierra. Y aparte uno lo puede contrastar con la política que se ha dado Kicillof frente a otros sectores capitalistas. Porque, por ejemplo, mientras los docentes le paga 500 o 600 mil pesos, por ejemplo, modificó el inmobiliario rural, ablandó el impuesto inmobiliario rural para que los grandes patrones del campo paguen menos impuestos. Y está pagando intereses de deuda pública provincial exorbitantes, la provincia. Entonces, por un lado tenemos beneficios muy importantes a los especuladores de la deuda pública provincial, a los ojeros, a la patria sojera que opera en la provincia de Buenos Aires, mientras, por otra parte, tenemos salario de miseria para los trabajadores docentes estatales. Es que Baradel firme esto,
también es un desprestigio, porque cuando hay paro después dicen, vos le parás al gobierno cuando no es peronista, y cuando es peronista le firmas cualquier cosa. Exacto. Lógico. Y finalmente para él termina Alimenta dando... esa tesis. Alimenta esa tesis, que en realidad mucho no le para a nadie. Eso hay que decirle, en realidad no Digámoslo le que- para ni a los peronistas, no El Sí, gobierno no, de lo Vidal derechista, fue bastante sí. complaciente. Por eso, digo, hay que... Claro. Es cierta la mitad de la firma De la de la afirmación. afirmación, la otra parte no. Bueno, ¿Cuánto vamos de tiempo? ¿55? Y bueno, vamos a tener que... cerramos. Sí. Bueno, No, damos, vamos a las 14 toneladas. vamos a las 14 14 toneladas, vamos a dar el premio como corresponde. Bueno, uno acá lo acabamos de mencionar, creo que Baradel, ¿no? Por haber... Se lo merece. Sí, por entregar a la docencia. Sí, por entregar a la docencia bonaerense. Él es preceptor. ¿Cuánto ganan? Los preceptores, 505.000 pesos. Bueno, para él, queremos que vivas con 505.000 pesos. Sí, a ver si... A ver cómo te va. A ver cómo te va. Eh, Y bueno, el otro puede ser de Fernández, ¿no? De la La UTA. UTA. Lo de la UTA es clave. No dejemos de ir a la UTA. Ahí se está... militar, se está gestando algo. Se está ahí. gestando algo. Sí, sí. Está pasando por Y ahí. entonces hay que darle a Fernández. Bueno, y después, Y No. hay que dárselo. ¿a quién? No, había- Amarra. Marra. Qué lindo ganarle a Marra. el Por mejor loser. dato. Sí, no, pero aparte, los fisuras al poder. Y Están festejando. Aguante los fisuras. No, que lo de Marra fue realmente, o sea, de un nivel de cinismo, de mala persona, de atacar a los sectores más empobrecidos, filmarlos en la calle. Se pasó todo tipo de Sí, de límite. de de- límites, ya se pasa mucho el límite. pero Muy cuando alguien- fascistoide. Muy fascistoide. Y que el tipo vaya ahora y saque, no sé, Que le querés cobrar multa a los fisuras. Sí, una cosa aparte un imbécil, o Sí, sea, sí, hay que un decirlo. imbécil, sí. Un facho e imbécil. Entonces que no salga, dice, bueno, es la chiquita. Bueno, está bien, pero Pero qué lindo. Pero qué lindo, Qué lindo. disfrutémosla. Qué lindo. Se la vamos contra Marra, entonces. Sí, Sí, porque se hay que lo terminar damos. de hundirlo. sí, claro, no, aparte. No, Sí, se queda sin laburo ahora, ¿o no? Igual tiene más guita que los ladrones. Sí, ¿no? O capaz porque es un ladrón, tiene guita. No, es de una familia. Pudiente. Habla de la meritocracia y el tipo no hizo nada. No, si vivía con los padres. Escúchame. Igual que tampoco me sorprendería que se recicle como gnocchi en algún carguito en el Estado. Sí, sí, probablemente. Hay que Algo ver. va a hacer. Sí. Bueno, para vos, Marra, y bueno, queda pendiente lo de Mujica, Lo vemos la próxima. la próxima. Suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta y difundan. Nos vemos.